Bien, queridos amigos, vamos a hablar sobre los biopolímeros, sustancias empleadas eh, por gran cantidad de médicos en algún tiempo, algunos años atrás, y que bueno, muchas veces estas implantaciones que se usaron en exceso y sin mayor experiencia, causaron estragos en el cuerpo de muchas mujeres. Claro, se introdujo ese material, eh, no se midió de repente la respuesta que esas sustancias podrían despertar en el sistema inmunológico de la persona. Y ocurrieron reacciones que generaron graves problemas. Bueno, el doctor Fernando Neira, cirujano plástico, desde hace tiempo se ha abocado a poder minimizar estos daños producidos por estas operaciones, y él tiene algunas cosas que contarnos, y así que las personas que están con ese problema pueden con él encontrar la solución a sus problemas. Fernando, bienvenido a Exitosa. ¿Qué hacer con estas respuestas no deseadas por el exceso de este uso de biopolímeros? Buenas tardes, Armando. Efectivamente, lo has resumido muy bien. Estas sustancias han sido introducidas a veces con una falsa información en nuestros pacientes, en sus glúteos, en los senos, en el rostro, en las caderas, y finalmente causan, como tú lo has dicho muy bien, una respuesta exagerada del sistema inmunológico, lo cual hace finalmente que el paciente tenga síntomas. Entonces, síntomas, signos clínicos y finalmente se presente la enfermedad por sustancias adyuvantes o biopolímeros. Primero, el diagnóstico debe hacerse de una manera clínica y posteriormente, con la ayuda de medios de diagnóstico como es la resonancia magnética, el diagnóstico debe ser más preciso y de esa manera nos ayuda a orientar el tratamiento quirúrgico. Entonces, si nos enfocamos en la parte clínica, durante la consulta, nuestros pacientes llegan a la clínica Binomium con un cuadro clínico muy similar. Inicialmente nos refieren tener dolor, un malestar a nivel de los glúteos o de las caderas, luego de haberse aplicado unas sustancias para aumentar el volumen de los mismos. Hay una coincidencia en la mayoría de personas que dicen haberlo hecho con profesionales no médicos y un pequeño grupo con profesionales médicos que, como tú lo has dicho muy bien, hace algunos años que no había muchos estudios al respecto, pues se hizo uso y abuso de estas sustancias. Estas sustancias, algunos las llaman biopolímeros, es verdad, la mayoría son biopolímeros, son derivados del petróleo. Algunas son sustancias hidrocoloides. Los nombres que se inventan estas personas para poder introducirlas y ganar la confianza del paciente vienen desde células expansivas, biopolímeros, células grasas, reactivadas, en fin. Se inventan una serie de nombres, le ponen ácido hialurónico sin ser ácido hialurónico en realidad, y al final estas sustancias van a comenzar a producir los síntomas que a continuación voy a mencionar: dolor, malestar en los glúteos, en las caderas o en otras partes del cuerpo, también cambios de coloración en la piel, enrojecimiento o la piel se pone un poco morada, oscura, cambios en la textura de la piel, esta piel comienza a cambiar y a tener una hiperkeratosis que finalmente hace la piel más rugosa, y en algunos casos se denomina esta piel una piel parecida a la cresta del gallo. Los pacientes lo identifican muy fácilmente de esa manera. Y estos son los síntomas locales, pero luego vienen a manifestarse síntomas a distancia. Síntomas como, por ejemplo, dolores de cabeza, caída del cabello, dolores articulares en miembros superiores, en las manos, en las rodillas, en las caderas, en los pies, porque ya el sistema inmunológico está luchando contra la sustancia y
se confunde en esa lucha y comienza a luchar contra nuestro propio cuerpo. Por eso es que comienzan a haber este tipo de problemas y de síntomas a ese nivel. Llega incluso las sustancias, cuando ya permanecen muchos años, a causar daño y molestias en órganos más lejanos, como pueden ser riñones, hígado, pulmones, etcétera, etcétera. Así que el cuadro clínico es la primera fase para poder identificar y hacer un buen diagnóstico de enfermedad por biopolímeros. Luego viene ya la ayuda con métodos de diagnóstico como puede ser la resonancia magnética, ¿no? Ok. ¿Hay algún límite, por ejemplo, para una atención quirúrgica respecto a la antigüedad del depósito de este material en el cuerpo de una persona? O sea, cuando más tiempo ocurre, por ejemplo, Más difícil. al margen de la dificultad, ¿podría, por ejemplo, esta permanencia de esta sustancia extraña generar otras complicaciones, incluso hasta llegar al cáncer? Al cáncer no hay estudios que lo justifiquen, pero sí puede llegar a casos muy graves de producción de enfermedades autoinmunes. Hay un síndrome conocido como el síndrome de Asia, que es un síndrome autoinmune inducido por sustancias adyuvantes, se dice Asia por sus siglas en inglés, y que tiene ciertas características mucho más complejas, como son, por ejemplo, el dolor de cabeza, la caída del cabello, sudoración, cansancio, fatiga, adinamia, fiebre, dolores articulares, etcétera, etcétera. Pero cuando las sustancias llegan a alterar ya órganos como los riñones o el hígado, pues ya el daño es bastante severo y se han visto casos de muertes. Hace un par de meses, murieron artistas y gente muy conocida en la farándula argentina, y pocos meses anteriores pasó lo mismo con pacientes muy conocidos en Brasil. Entonces, puede llegar a producir la muerte. Eso a largo plazo, pero si tenemos la mala suerte que la persona que lo aplica directamente sobre un vaso sanguíneo grande, una vena grande, esta puede llevar el producto hacia los pulmones y causar una embolia pulmonar, o hacia el cerebro y causar una embolia cerebral. Entonces, hay también casos que se han sabido en todo el mundo, acá en el Perú han sucedido, que sucede la muerte casi inmediata por la aplicación de estas sustancias. En el Perú, ¿cuáles eran las zonas más solicitadas, preferidas, en la cual por lo general las damas, las chicas, las mujeres, en qué parte del cuerpo usaban más estos biopolímeros? Bueno, los usan hasta ahora, lamentablemente, ya que hay mucha difusión en redes sociales y en otros medios y del boca a boca de que es algo que ayuda a mejorar la figura humana. Entonces, en las zonas más empleadas son los glúteos y las caderas, y también en el rostro, en labios, en surcos nasogenianos, en mejillas, en mentón, en pómulos, en la frente. Lamentablemente son muy mal empleadas aquí y finalmente pues causan no solamente malestares y la enfermedad, sino que al final, si decidimos ayudarlas de manera quirúrgica, también secuelas cicatrizales, ¿no? Dependiendo del grado de enfermedad. Quiero mencionar que el diagnóstico final para poder hacer un planeamiento quirúrgico es con la resonancia magnética. La resonancia magnética es el único o el mejor examen que nos va a precisar a qué nivel están, si están solamente debajo de la piel, si están más profundamente en el músculo, o si se han diseminado a otros sitios, como puede ser, por ejemplo, la espalda, la zona baja de la espalda, los muslos, las rodillas, los tobillos, hasta los pies incluso. Entonces la resonancia es un examen muy importante. Estas sustancias llamadas biopolímeros, que tienen su origen en derivados del petróleo, hoy en día, conociendo los efectos indeseables que ocurren en muchas personas, hoy día se sigue recomendando su uso. O sea, la pregunta es, ¿lo que hace daño
¿Es la sustancia aplicada en sí o alguna mala aplicación en algunas personas? ¿Cuál es el problema del uso de estas sustancias? En realidad el daño es para todos, en diferentes grados. Es una bomba de tiempo, yo lo defino así. Porque si bien es cierto, hay pacientes en los cuales no da síntomas al inicio, en los primeros años, luego de 10, de 20. Yo he operado pacientes con 25 años de historia clínica y en las cuales ya hay síntomas claros. Entonces, no es verdad que si el biopolímero no causa malestar, déjenlo allí. Esa era una conducta, un mito anteriormente, en los cuales los médicos incluso hemos contribuido por la falta de conocimiento, pero el día de hoy, que ya sabemos más del daño en el sistema inmunológico de estos pacientes, se recomienda la operación en todas las pacientes que tienen una historia de haber sido colocados estas sustancias. Una pregunta directa. ¿En los Estados Unidos de Norteamérica está permitido el uso de estas sustancias? En absoluto, ni en la comunidad económica ni en la comunidad europea, porque ya se ha visto lo que estamos viendo ahora en este momento, entonces se ha prohibido. Sin embargo, es verdad, o sea, existen personas inescrupulosas que incluso en Estados Unidos y en Europa siguen utilizando. Yo no quiero chocar con la industria farmacéutica, pero lamentablemente hay empresas que las han hecho cerrar en Europa y que ahora están trayendo estos productos a Latinoamérica, a Sudamérica. Y dentro de nuestros países, México, Colombia, Venezuela y el Perú somos los países más afectados, Brasil también, porque tenemos culturalmente ese deseo de vernos o de que nuestras mujeres se vean más voluptuosas, con más curvas. Entonces, es allí donde realmente radica el problema, ¿no? Es una enfermedad, creo yo, de salud pública, ¿no? Un problema de salud pública. Las pacientes que quieran mejorar sus formas, ¿tienen cómo hacerlo sin tener que pasar por estas sustancias? Es así. La lipoescultura, por ejemplo, nos permite dar un contorno armonioso al cuerpo, claro, hecha en buenas manos, en manos de un cirujano plástico que sea certificado, que tenga experiencia, al cual no solamente tengan ustedes referencias, sino también puedan verificar sus acreditaciones en el colegio médico, en el colegio de especialistas. Ellos vamos a poder brindarles a las pacientes una mejora del contorno corporal a través, primero, de una buena lipoescultura. Una lipoescultura 360, como es la que yo realizo, con lipotransferencia a glúteos y caderas. Pero incluso en las pacientes que son muy delgadas, en las que ya no hay grasa para utilizarla, existen los implantes. Implantes glúteos e implantes de mama para el contorno corporal, que sí están acreditados, que sí están autorizados por todas las instituciones que se encargan de ver esto en Europa, en Estados Unidos y en Latinoamérica, en todo el mundo, y que pueden ser empleadas sin mayores riesgos. Bien, entonces, queridos amigos, ya están ustedes advertidos, sobre todo las damas. Es un riesgo tener estas sustancias aunque no hayan reaccionado, pero sobre todo en aquellas personas que comienzan a sentir reacciones en sus cuerpos con el antecedente de haberse infiltrado estas sustancias que van a generar procesos inflamatorios y molestias de cuidado. Bien, ustedes han escuchado al doctor Fernando Neira, él es cirujano plástico. Los interesados en buscarlo, los teléfonos son el 901-625-191, repito, 901-625-191 o al 975-020-087, repito, 975-020-087. Fernando, te agradezco tu participación y tu presencia. Muchísimas gracias, Armando. Solamente decirle a nuestros pacientes que somos la única clínica en Lima y probablemente en el Perú dedicada especialmente al retiro de biopolímeros. Clínica Binomium, nos encuentran en todas las redes sociales. Ok, gracias, Fernando, muchas gracias.